La comedia más exitosa de la televisión de habla hispana esconde un pacto de silencio que duró décadas. Lo que estás viendo no era solo un set de grabación. Existen archivos que sugieren que la vecindad fue el escenario de un experimento psicológico que Televisa intentó enterrar. Bienvenidos al Iceberg del Chavo del Ocho. Si crees que esto solo era un show infantil, prepárate para no volver a dormir igual. Comenzamos en la superficie, con una teoría que lleva años circulando en foros de la Deep Web y Reddit, pero que la mayoría de los videos genéricos de Internet explican mal. Muchos intentan encajar el show en el mito de los 7 pecados capitales, pero si sumas al elenco, la matemática no cuadra. Son más de 7. La vecindad es mucho más perturbadora. La vecindad no es una vecindad, es el purgatorio. Un limbo arquitectónico, un callejón sin salida del que nunca vemos el exterior real, diseñado para que un grupo de almas pague una condena perpetua basada en la repetición y la frustración. Si analizas al elenco bajo esta lupa, cada uno tiene una penitencia eterna. Comencemos con el Chavo. Él no tiene un nombre real porque en el purgatorio pierdes tu identidad terrenal. Su condena es el aislamiento absoluto en medio de la multitud. Está rodeado de gente, pero vive en un barril que curiosamente tiene las mismas dimensiones de un ataúd vertical. Su penitencia es el deseo constante e insaciable. La torta de jamón que casi nunca puede probar, simbolizando así la carencia eterna. Luego está Don Ramón. Él representa al alma atormentada por las deudas del pasado. Su condena es una deuda matemática que nunca disminuye: los 14 meses de renta. No importa el tiempo que pase, el número es estático, porque en este limbo el tiempo no avanza. Además, está atrapado en el círculo del abuso físico, recibiendo los golpes de Doña Florinda por crímenes que el espectador nunca ve, aceptando su castigo con una resignación casi mística. A su lado, vemos a Kiko y a Doña Florinda, cuya condena es la ilusión y la soberbia del pasado. Viven en un patio de tierra, pero se autoengañan, creyendo que pertenecen a la alta sociedad. Ella viste un delantal desgastado mientras habla de la chusma, y el hijo presume juguetes caros que no puede compartir. Su castigo en el purgatorio es mantener viva una arrogancia que ya no tiene sentido en el lugar donde están. Y aquí es donde los videos comunes se detienen. Pero si bajamos más en la teoría, encontramos a la Chilindrina. Ella representa el pecado de la manipulación y el llanto falso. Su condena es ser la eterna cómplice del sufrimiento de su padre.
atrapada en una infancia eterna donde sus berrinches y mentiras nunca logran cambiar su realidad, ni sacarlos de la pobreza espiritual en la que viven. Incluso personajes como el señor Barriga forman parte de este sistema. Él no vive en la vecindad, él baja a ella. Actúa como una entidad menor encargada de recordarles a las almas lo que deben. Llega, exige el pago, recibe el golpe físico del chavo, que funciona como un tributo del dolor, y se va con las manos vacías, condenado a perseguir un dinero que sus inquilinos jamás podrán pagarle. Finalmente, Doña Cleotilde, o la bruja del 71. Su figura representa el alma que no puede soltar el plano terrenal, debido a su apego obsesivo. Su hogar está lleno de misterios, espíritus invisibles y humo, porque es la que está más cerca de las energías del más allá. Su castigo es desear eternamente a un hombre, el Rorro, Don Ramón, quien la rechaza sistemáticamente, simbolizando el infierno del rechazo perpetuo. Todos ellos están atrapados en un bucle temporal. Nadie madura, nadie progresa, nadie sale de ahí. Están condenados a repetir las mismas discusiones por la eternidad. Ahora bien, bajamos un nivel. Aquí los rumores se vuelven institucionales. Existe un mito persistente sobre el capítulo del accidente. Se dice que a finales de los años 70, Chespirito filmó un episodio donde el chavo finalmente moría atropellado por el camión que casi siempre mencionaban. El objetivo era medir la reacción del público para un posible final trágico. El elenco se negó a que se emitiera tras ver el llanto real y desgarrador de la Chilindrina en el set. Se rumorea que la cinta original fue guardada en las bóvedas de seguridad de Televisa bajo llave. Pero hay algo más invisible y perturbador. La simbología de la bruja del 71, Doña Cleotilde, interpretada por Angelines Fernández, quien usaba en varios bocetos de producción iniciales y detalles que muchos asocian con el esoterismo real. ¿Era acaso el 71 una referencia al año en que comenzó el verdadero declive mental del elenco o numerología oculta? Entramos en la zona donde la realidad se vuelve tétrica. Hablemos de Carlos Villagrán, Kiko, y su infame medallón dorado. Durante varios años, Villagrán usó un accesorio con una serie de iniciales grabadas que muchos pasaron por alto. El orden exacto eran las que ves en la pantalla. Al principio parecía un diseño aleatorio, hasta que los miembros del elenco comenzaron a fallecer, y la continuidad del misterio en Internet se dio cuenta de algo escalofriante. Las letras coincidían, en un orden casi profético, con los nombres de los actores que nos dejaron. R. de Ramón Valdés, el primero en partir en 1988. A. de Angelines Fernández, fallecida en 1994. R. de Roberto Gómez Bolaños, quien consolidó el quiebre del grupo al fallecer en 2014. M. de María Antonieta de las Nieves,
Y aquí es donde el mito se vuelve oscuro, porque ella sigue viva. Pero los teóricos afirman que la profecía original apuntaba el orden de las almas entregadas. Sigue la E de Edgar Vivar, R de Rubén Aguirre, quien falleció en el 2016, alterando completamente el orden físico, pero manteniendo la lista de los elegidos. Y finalmente, F de Florinda Mesa. Lo que alimenta el rumor en los pasillos más viejos de Televisa no es una simple coincidencia de letras. Se dice que el éxito descomunal, casi hipnótico, que tuvo el Chavo del Ocho en toda América Latina, no solo fue la genialidad matemática de Chespirito, sino el resultado de un pacto esotérico, de sincretismo, realizado antes de salir al aire, para atrapar la atención de la audiencia. El medallón de Kiko no era un accesorio, era el registro, el contrato de las almas que darían su vida a cambio de la inmortalidad televisiva. Finalmente, llegamos al fondo del iceberg, el rumor corporativo más denso. En los años 70 y 80, Televisa operaba bajo un monopolio absoluto y conexiones muy estrechas con el poder político y psicológico de la época. Existe una leyenda urbana entre los archivistas de la televisión, el Proyecto Vecindad. Se rumorea que el Chavo del Ocho utilizaba frecuencias de audio subarmónicas, infrasonido de baja frecuencia, en las risas grabadas y en la música incidental. El propósito detrás de esto, supuestamente financiado de forma indirecta para estudiar el comportamiento de las masas, era generar un estado de docilidad y adicción psicotrópica en la población de América Latina, para usarlo en tiempos de alta tensión política. Esto explica por qué, incluso al día de hoy, el programa genera una sensación hipnótica de confort y melancolía que bloquea el pensamiento crítico. Las cintas de los registros de estas pruebas de audio habrían sido destruidas en el terremoto de México de 1985 o guardadas por los ejecutivos de más alto nivel. El Chavo del Ocho marcó nuestra infancia, pero las sombras detrás del barril siguen ahí, esperando a ser descifradas. Hay teorías que dicen que el propio barril era una metáfora de algo mucho más siniestro que prefiero no nombrar en este video, por temas de censura. La vecindad apagó sus luces hace años, pero como acabas de ver, las sombras de sus pasillos siguen cobrando vida en la oscuridad. Si este viaje al fondo del iceberg te erizó la piel, no te vayas sin dejar tu señal. Suscríbete y activa la campana. Estamos a nada de ser 200 almas en esta comunidad. Y tu apoyo es el que decide qué misterio desenterraremos en el próximo video. Déjame en los comentarios cuál fue la capa que te dejó frío. Buenas noches y recuerda, a veces, lo que más nos hizo reír de niños es lo que debería darnos más miedo de grandes. Nos vemos en la oscuridad.